Todavía no empezó a grabar. Ahí estamos. Bueno, no sé cuántos somos ahora, un poco más de 60. Bueno, está bien. 85 inscriptos a esta altura, ¿eh? Espero que no haya más. Supongo que no va a haber más ya. Por cuestiones de tiempo, de tiempos. Bueno, vamos a empezar con conciencia. ¿Se ve? Sí. Sí, Ya sé. Ok. Bien, como siempre vamos a ver definición y algunos conceptos relacionados con el concepto en sí de conciencia. Vamos a ver las bases neurofuncionales, un tema muy relacionado que es el esquema corporal y la conciencia mismidad. Después vamos a ver alteraciones de la conciencia y algunas en el medio. Vamos a problematizar algunas cosas desde el punto de vista del psicoanálisis, que más o menos como empezamos a ver cuando estábamos viendo de sueño. Bien, yendo al concepto de conciencia. No es muy difícil realmente, pero sí amerita que nos hagamos algunas preguntas respecto a esto y un pequeño despliegue. Desde un punto de vista muy básico podemos decir capacidad del ser humano de mantener un estado de alerta con pleno conocimiento de sí mismo y del mundo circundante. ¿Sí? Eso es una definición clásica, la van a ver en el libro, que también está mediada por la participación de todos los niveles de la organización neuronal. Ahora, estamos hablando de alerta con pleno conocimiento de sí mismo. ¿Es posible el pleno conocimiento de sí mismo? Yo por eso lo pongo entre paréntesis. ¿Sí? Es una, digamos, una posibilidad, pero bueno, la definición... Es una utopía. Claro, la definición más o menos canónica es esa, ¿no? Con conocimiento de sí mismo, pero nunca es pleno. Y del mundo tal vez se circundante refiere más tampoco es pleno. como al tema de lucidez o vigilia, no, qué sé yo, no sé, porque Ahí pleno está, conocimiento de sí mismo no. claro, ahí está, y gracias por tu intervención, porque justamente yo lo que creo que lo que acá está, lo que se juega acá es una definición más bien descriptiva, ¿sí? Eh, O sea, ¿vieron cuando hablamos de inconsciente freudiano como que lo diferenciamos de lo descriptivo, que es lo no consciente? ¿Sí? Bueno, creo que acá estamos un poco desde ese lugar, ¿sí? Digamos, lo consciente, aquello de lo cual tengo conocimiento y que tiene que ver con mi realidad psíquica, mi propiocepción, mi interocepción y la información del mundo circundante. ¿Sí? Bien, por supuesto que acá participan, como lo acabo de nombrar, la sensopercepción, la atención, también la motivación. Cuando veamos motivación vamos a ver por qué. Acá tengan presente, como les digo muchas veces en esta materia, estamos viendo conciencia y en una de esas apelamos a cosas que ya vimos en dormir y soñar, por ejemplo, o en atención, y cosas que vamos a ver después.
Por ejemplo, motivación. Es así, lo tenemos que ver lineal y secuencialmente, pero tengamos presente que todos los temas, porque todas las funciones, están interconectados. ¿Está? Bien. ¿Por qué les recomendaba la lectura del capítulo donde habla de formación reticular? ¿Y por qué les hablé un poquito de Sara en... eh, me manché el pantalón. Che, hice un pequeño... una pequeña picadita y me quedó algo en el recreo. Bueno, ¿por qué les hablé de formación reticular cuando hablábamos de sueño y dormir? Porque vamos a seguir hablando de formación reticular. ¿Sí? Dentro de las bases neurofuncionales de la conciencia tenemos una estructura que es parte de la formación reticular, que es el sistema activador reticular ascendente. ¿Sí? A ver, la actividad de la formación reticular también es autónoma, lo cual no quiere decir que forme parte del sistema nervioso autónomo. Ocupa, por ejemplo, en tronco, algunas localizaciones en común, pero es otro sistema. También es un sistema que interconecta diversos circuitos, sí es cierto, pero es autónomo, pero no es parte del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Que no tiene nada que ver, profe. Fisiológicamente no, pero tienen conexión, ¿sí? Porque justamente es un sistema que conecta distintos sistemas, ¿sí? Pero es otra cosa, ¿sí? Es otra cosa, ¿sabes? ¿Cuál es la función del SARA? Tiene que ver con el estado de vigilia, justamente, como veíamos cuando veíamos dormir y soñar. ¿Cuál es la función? Influir de manera constante en la excitabilidad de la corteza cerebral para mantener el estado de alerta y vigilia, ¿sí? Lo cual posibilita la sensopercepción y las funciones que tienen que ver justamente con la conciencia, ¿sí? Como les decía, todo esto, el SARA también tiene conexión con los centros reguladores cardiorrespiratorios de tronco y con funciones endócrinas, ¿sí? ¿Qué más? Nada, otras, entre otras, desde el senso perceptivo, tiene conexiones con el trigémino, con los sentidos de la vista y el olfato, que están muy relacionados con la conciencia. Recuerden las sales de amoníaco, por ejemplo, de amonio, cuando alguien quiere provocar un estado consciente después de un desmayo, por ejemplo, ¿sí? Bien, todo lo que tiene que ver con el sistema de alerta y vigilia tiene participación del sistema activador reticular ascendente. ¿Qué otras funciones, digamos, y estructuras participan en las bases neurofuncionales de la conciencia? Todo lo que tiene que ver con la integración de las nocias. Estoy grabando, ¿no? Sí, aparece el puntito rojo, sí. Sí. Ok. ¿Por qué la integración de las nocias tiene que ver también con la conciencia? Ahora lo vamos a ver cuando veamos conciencia mismidad y conciencia del yo corporal. Justamente porque
el reconocimiento del cuerpo está involucrado en lo que es el fenómeno de la conciencia, la actividad de la conciencia. Áreas 39 y 40 principalmente participan en la integración de las gnosis, ¿sí? El área 40 junto con la 39 en la integración de lo que tiene que ver con los movimientos, con las sensaciones corporales internas y con el dolor, y el área 40 en el hemisferio izquierdo con la somatognosia, o sea, el reconocimiento del propio cuerpo. En el hemisferio derecho, la prosopagnosia, que tiene que ver con el reconocimiento de rostros, tanto propio como de otros. Acá estamos hablando de estos fenómenos tienen que ver con integración de nocias, porque si no, no se podrían dar. Nocias visivas, con nocias táctiles, con propiocepción, por ejemplo. No podrían ocurrir si no estuvieran integradas. Y esa integración es lo que participa en la construcción de una identidad corporal, que a su vez participa en lo que es la configuración de una conciencia. ¿Por qué? Porque, y esto acá tomamos a Henry E., no es Henry E., es Henry E. Cuando habla de conciencia, la conciencia es conciencia de sí mismo, y a su vez es un ir siendo con otros. La conciencia de sí mismo en ese ir siendo con otros tiene que ver con identidad del yo corporal, del yo psíquico y del yo social. Fíjense cómo esto tiene que ver con el paradigma biopsicosocial, ¿sí? Siempre y cuando consideremos al yo corporal, al cuerpo como órgano, ¿sí? Cosa que no es así. Nosotros, incluso desde la materia, no consideramos al cuerpo simplemente como un órgano, lo van a ver en el libro, en este capítulo. Pero sí participa de alguna manera el orgánico. Y en esta conciencia de mismidad, indefectiblemente va acompañada al partir de una identidad del yo corporal. Esa identidad del yo corporal tiene que ver con lo sensoperceptivo y lo motor. Lo sensoperceptivo y lo motor tiene que ver con una exploración del mundo. Por lo tanto, no hay conciencia de mismidad si no hay otros. No solo si no hay otro, sino si no hay otro significativo, si no hay otros, ¿sí? Por supuesto que entonces la conciencia de mismidad va a tener que ver con condicionamientos biológicos, familiares, culturales, subjetivos, etc. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de una generalidad de lo que es el concepto de conciencia, ¿sí? Pero estamos viendo también que si hablamos de conciencia, hablamos de conciencia de sí mismo. Y si hablamos de conciencia de sí mismo, hablamos de identidad del yo corporal, del yo psíquico y del yo social. Por lo tanto, vamos a ir desplegando de qué hablamos cuando decimos yo corporal, yo psíquico y yo social. Si hablamos de identidad del yo corporal, tenemos que tener presente que esa identidad del yo corporal se va estableciendo o se va configurando, para decirlo con más propiedad, a partir de una imagen corporal, ¿sí? ¿Cómo voy configurando esa imagen corporal? Bueno,
ahí voy a tener distintos enfoques: empírico, psicoanalítico, antropológico y fenomenológico. Nosotros nos vamos a enfocar más que nada en algunas pautas fisiológicas del enfoque empírico. Todos los demás lo tienen en el libro. La verdad que no creo que profundicemos demasiado en el enfoque psicoanalítico, porque ustedes lo ven en otra materia, donde está mucho más desplegado, por ejemplo, lo que es el estadio del espejo. Yo les hice una pregunta cuando, de todas maneras, como para dejar esto en una simple problematización, es un contrasentido decir simple problematización, pero bueno. Hablando del enfoque psicoanalítico, cuando hablábamos de sueños y si los sueños se recuerdan por imágenes o por palabras, para mí, un sueño se recuerda cuando se cuenta, ¿sí? Aunque no se lo esté contando a nadie, yo me lo empiezo a contar a mí mismo, ¿sí? Para mí un sueño se reconstruye a través de la palabra, ¿sí? Y primero está la palabra, ¿sí? La pregunta es, casi bíblica: ¿es primero el cuerpo? ¿Es primero el cuerpo orgánico? ¿Es primero el órgano? ¿Es primero la carne o es primero el verbo? Esa es una pregunta. La respuesta, no hay respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si yo soy médico, es primero el cuerpo. Y puedo llegar a tener presente o no, y ahí será más rico o no mi paradigma, si hay fenómenos psíquicos, si hay fenómenos sociales. Bueno, ahora, si yo quiero ser médico o, psicólogo Sí, o si es psicólogo es psicoanalista, primero la palabra. y claro, ¿sí? Teniendo en cuenta, si quiero enriquecer mi paradigma, que también hay un cuerpo orgánico, que hay una interrelación biopsicosocial, pero bueno, todo depende de dónde me pare, ¿sí? Evidentemente da para un montón esto. A ver, incluso, voy a tratar de ser breve en esto, pero es importante decirlo. No sé si recuerdan los que estudiaron alguna vez o institucionalmente o por motu propio. Descartes hablaba de res extensa y res cogitans, ¿sí? O sea, sustancia pensante y sustancia extensa. ¿Por qué hablaba de esto? A ver, que tiene que ver con el surgimiento del discurso científico, con el surgimiento de la modernidad y elaboraciones que van a formatear a partir de ahí todos los paradigmas científicos. O sea, Descartes empieza a formatear el discurso científico. Por eso les estoy hablando de él. Hablaba de sustancia extensa, que es todo lo que, por decirlo muy rápido, se puede medir, palpar, todo lo concreto, y sustancia pensante, que es el mundo de las ideas, por decirlo rápido y apelando un poquito a Platón. Desde el punto de vista médico estaríamos en la res extensa, ¿sí? Desde el punto de vista psicoanalítico, no tenemos nada que represente ahí. Tendríamos que hablar de sustancia gozante, que es lo que habló Lacan, que es lo que decía que le faltaba a Descartes. Si estamos en la psicología, yo supongo, podríamos estar en la sustancia pensante. Ahora,
no podemos solamente concebir lo psíquico desde la res extensa. O sea, no podemos concebir lo psíquico solamente desde los neurotransmisores, solamente desde el lóbulo prefrontal o el circuito de Papez, etc. Incluso tengamos presente que la famosa res extensa de material no sé cuánto tiene, porque si después se descubre que el electrón se comporta como onda y como partícula, o sea, no solo como partícula, entonces ¿dónde tenemos la materia? Lo cual nos hace pensar que la representación cosa y la representación palabra imbuidas por energía y quedan entre signos de pregunta, porque tiene que ver con un paradigma newtoniano, donde hay una materia más energía, cuando después empezamos a descubrir que la materia es energía. Entonces, ¿dónde está la energía que inviste a materia? Nada, yo les cuento todo esto como para problematizar y como para que vayan a los textos, no solo de esta materia, sino los de la facultad, con la humildad necesaria como para aprender, pero también con un espíritu de sospecha, como para no creerse que ahí está la verdad revelada, ¿sí? Que puede haber otros paradigmas que pueden explicar mejor o que nos pueden gustar más, depende, o que nos pueden permitir dar cuenta de mínimamente hacernos más preguntas y aparte de iluminar algunos otros sectores. Lo que yo voy a desplegar ahora, con alguna, muy toquecito, porque ya dije demasiado, un toquecito ahí, una pimienta, un pequeño granito de pimienta psicoanalítico, no voy a hablar más de eso, quédense tranquilos, lo voy a hablar más desde algo mucho más biótico de lo biopsicosocial, pero quería darles esa posibilidad de otra orientación. Silencia el micrófono porque hay una moto, o un taladro o una batidora por ahí. Ahí está, gracias. Bien, cuando hablamos de yo corporal, como decíamos antes, estamos hablando de un yo perceptivo y un yo motor. Por eso vemos organización psicomotriz, por eso vemos sensopercepción, por eso vemos tono muscular, por eso vemos reflejos arcaicos, ¿sí? Porque todo eso tiene que ver con la conformación de la identidad del yo corporal. Información, toda ella integrada por las nocias y mediatizada afectivamente. A partir de esa identidad del yo corporal es que se puede ir estructurando desde un punto de vista biopsicosocial y desde Freud un yo psíquico, enunciando con otros que tiene que ver con la identidad del yo social. Ya sabemos en lo que respecta a integración de las nocias, en lo que es la conformación de la identidad del yo corporal a partir de lo perceptivo y lo motor, que intervienen las áreas principalmente las áreas 39 y 40. Todo esto ya lo acabo de hablar. Y que tiene que ver con lo que conocemos desde Freud como la posibilidad de establecer un límite entre lo propio y lo no propio, o sea, entre el yo y el no yo. Que estuvimos hablando de esquema del peine como la primera tópica freudiana, ahora vamos a hablar un poquito de la segunda tópica freudiana, que es el famoso huevito. Pero bueno, eso todavía no viene. Pensé que venía ahora.
¿Cómo se va conformando este yo corporal? A partir de, ¿se acuerdan lo que veíamos en la primera clase cuando hacíamos ese repaso? Que hablábamos de organización psicomotriz, reflejos arcaicos, lenguaje, lo afectivo de los otros significativos y la integración de toda esa información entre otras estructuras a través de las áreas 39 y 40 que tienen que ver con lo que integran, con la integración de las nocias, o sea, esas áreas terciarias. Bueno, me está adelantando. Y también la integración de reflejos arcaicos, también a medida que se va conformando el yo corporal, tengamos presente la maduración por mielinización del sistema nervioso central, donde también tiene que ocurrir una mielinización adecuada de la formación reticular. Y también, Perdón, dentro de lo que profe, es... acá Esperame, también. no, esperame un Sí, sí. segundito que termino con este slide, ¿dale? Y también, pues después me pierdo si no, esta integración de información, a medida que va ocurriendo la organización psicomotriz y a medida en que esto va permitiendo la deambulación, esto permite que se incorpore mayor información, justamente por la exploración, ¿sí? Entonces, con la exploración no solo se va incorporando información del mundo, sino información intero y propioceptiva, ¿está? Que también tiene que ver en la exploración del mundo con otros, por eso siempre es con otros, tiene que ver en la conformación del esquema corporal, porque se va incorporando también en esa exploración las coordenadas temporoespaciales. Al principio las coordenadas temporoespaciales, ¿quién las da? El papá o la mamá o el adulto significativo que está a cargo de, de la crianza de ese niño o esa niña, ¿sí? ¿Por qué? Porque te acuesto ahora, te cambio los pañales después, te cambio los pañales antes, tomás la leche ahora. Todos esos ritmos los va dando y toda esa conformación espacial en los primeros meses lo va dando el adulto. Ahora, a medida que el bebé y luego el niño o la niña empiezan a explorar, van incorporando otras pautas temporoespaciales. ¿Por qué? Por la deambulación. ¿Por qué? Por la organización psicomotriz, que también tiene que ver con lo sensoperceptivo. Ven cómo todo está integrado en la conformación del yo corporal. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Gente. Sí, profe. Profe, Sí, se entiende, profe. Ok. ¿Alguien tenía una pregunta? Yo, profe, pero no, justo la respondió. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Vanessa. Vanessa. Vanessa Caramelo. Que justo es lo que acaba de decir, que en este yo corporal entraba la conciencia de tiempo y espacio, en cuanto, no sé, me imaginaba cuando en un estipor o en una en un coma más severo, si cuando lo típico, sabés quién sos y dónde estás, entraba en esta conciencia del yo corporal. O sea, la conciencia de eso, de tiempo y espacio. Pero es lo que acaba de decir, bueno. Sí, sí, totalmente. Y ahora lo vamos a explicar un poquito más también. Sí, sí. Sí, totalmente. Exacto. Bien. Otra vez, el esquema corporal y el homúnculo. Pero fíjense una cosa, cuando hablamos de esquema corporal, esto ya lo vimos, ¿sí?
Arias 312 de Brodmann, un homúnculo sensorial. Esto lo vimos, es la cuarta vez que lo vemos más o menos en este año, ¿sí? Para los que cursaron en la materia anterior conmigo. Y el homúnculo motor, que también está puesto porque también tiene que ver con la configuración del yo corporal. Ahora, si todo fuera corporal, donde, donde vemos el homúnculo en 3D, ahora, en esta representación, si todo fuera biótico, ¿sí? ¿Dónde ubico la zona erógena? ¿Dónde ubico las zonas erógenas? ¿Tengo representación de las zonas erógenas acá? Es una pregunta, ¿eh? En el homúnculo sensorial. Depende de mi paradigma. Porque si yo considero que... En ambos. ¿Profe, pueden estar en el motor también? En ambos. Y en ninguno. Si yo considero que está bien, desde un paradigma freudiano, está bien, o biologicista freudiano, o de las neurociencias, si yo digo que las zonas erógenas son zonas que tienen que ver con los esfínteres y mucosas, zona de mucosas de los esfínteres muy ricas en receptores sensoperceptivos, bueno, sí, está bien. Acá tengo representada la zona erógena, por ejemplo. ¿Sí? Pero si yo tengo otro paradigma donde la zona erógena tiene que ver con un vacío, tiene que ver con la oquedad, tiene que ver con otra cosa que no tiene que ver con los tejidos, entonces acá no tengo representada la zona erógena. Y si extremo la apuesta y digo como León Rosichner, filósofo que me pongo de pie cada vez que me da ganas de ponerme de pie cada vez que lo nombro, que decía que toda zona erógena es social, y ya es otra cosa. ¿Dónde tengo representado? ¿Y por qué no toda zona erógena es social? ¿Por qué no? Si la conformación del yo corporal es con otros también, ¿por qué no? ¿Necesito lo orgánico para la conformación del yo corporal? Sí, por supuesto, si no, seríamos necios si lo negáramos. Pero no me explica todo. ¿Por qué a esta altura del día, si yo pienso en milanesa a la napolitana o en pategras con tostaditas con palta y Campari, se me hace agua la boca? ¿Quién originó eso? Eso es maldad. Totalmente. Eh, Así me manché el pantalón hace un rato. ¿Quién originó eso? ¿Lo originó el cuerpo? No, en este caso un estímulo. Usted dijo eso, yo me lo imaginé, recordé mi Bueno, pero sensopercepción. pero ese estímulo fue verbal. Sí, ¿Sí? pero fue para mí un estímulo, es verbal. Totalmente, sí, está bien. Pero ¿El no lo cerebro? viste en ese momento, claro, pero en ese momento no lo estabas bien, lo estabas Claro, pero representando. claro, a través de la sensopercepción, de lo que conozco del mundo, etcétera, Totalmente, pude integración de las imaginármelo. náuseas, etcétera. Está bien, está perfecto. Pero no hubo, tus papilas gustativas no se estimularon por el quesito. El No por cerebro. la imaginación. Y bueno, claro, y bueno. Claro. ¿Sí? Y si no, no sería divertida la actividad sexual tampoco, ¿no? Y no dije genital, justamente. Por eso, lo biótico no explica todo. Ni siquiera la formación la conformación, en la configuración del yo corporal. ¿Se entiende? Me explico, espero explicarme. No sé, si alguien no lo entiende, volvemos.
Entonces, estamos hablando de dinámica libidinal cuando hablamos de zona erógena, por ejemplo. Y estamos hablando de aspecto social, como lo graficaba recién, y de pautas fisiológicas que tienen que ver con que si ustedes pueden imaginarse el quesito, la palta, la tostadita y qué sé yo, es porque de alguna manera antes pudieron sensoperceptivamente conocer eso, guardarlo como nocia y rememorarlo también, ¿sí? Por lo tanto, también hay pautas fisiológicas ahí que se ponen en juego. Otra cosa más cuando hablamos de yo, muy breve. Cuando hablamos de yo desde Freud, hablamos de yo, hablamos de conciencia en mismidad, hablamos de yo corporal, hablamos de yo psíquico, pero ojo que el yo no es el sujeto, ¿está? Por lo menos desde el paradigma psicoanalítico lacaniano. Se los digo nada más. Freud, su manera de representar el aparato psíquico y el yo que estaba acá, para Freud el yo estaba acá, ¿sí? Era esa parte sensoperceptiva, el casquete auditivo le llamaba él también, ¿sí? Esta es la segunda tópica freudiana, recuerdan, ¿sí? La segunda tópica freudiana tiene que ver con un medio interno y un medio externo. Tiene que ver con pulsiones que están del lado de lo orgánico y tiene que ver con un yo sujeto, si se quiere, interno, que no tiene nada que ver con lo externo, ¿sí? Acá está el casquete auditivo, en otro de las presentaciones de Freud, que tiene que ver con lo que hablábamos de Descartes, de la res extensa. Es decir, somos cuerpos no penetrables, ¿sí? Somos realidades no penetrables en relación de vecindad o de contigüidad, ¿sí? Ahora, si yo tengo en cuenta el sujeto del inconsciente, y el inconsciente estructurado como un lenguaje, lo concibo como una representación muy distinta que tiene que ver, por ejemplo, con una banda de Moebius. ¿Por qué? Porque no hay ni adentro ni afuera, hay una única superficie. No, cuando hay clase presencial a veces hago el acto de la banda de Moebius. No hay ni adentro ni afuera. ¿Por qué? Porque el lenguaje no tiene adentro o afuera. Es de ustedes, es de los otros. ¿De quién es el lenguaje? Entonces la representación es esta, dos toros entrelazados, yo y otro. Esto es abstracto, es fórmulas matemáticas. No es carne, no es piel dentro de la piel, debajo de la piel el yo y por afuera todo lo demás. Porque si no, no se les hace agua a la boca cuando yo hablo de Campari, quesito y qué sé yo. De esto hablo cuando tenemos... Esto es lo que hay que tener presente. ¿En qué paradigma nos estamos parando cuando hablamos o estudiamos lo que estudiamos? Hay que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo. No me voy a poder hacer las mismas preguntas ni iluminar ciertos sectores con un paradigma que con otro. Con este paradigma hay un montón de cosas que me quedan afuera. A lo sumo, pulsión de muerte para hablar, por ejemplo, de una adicción, un consumo problemático de sustancias, como dicen ahora. Pulsión de muerte, ya está. Y desde acá, y bueno, hay un discurso, hay un sujeto atravesado por un discurso, hay un montón de cosas. ¿Sí? Acá la pulsión viene del cuerpo, acá la pulsión es el eco en el cuerpo de que hay un decir. Entonces son dos cosas distintas, no es lo mismo. ¿Está?
Bien, entonces, antes de ver las patologías, me gustaría seguir viendo lo que es la configuración de la conciencia de mismidad. Cuando hablamos, lo que decía, ¿quién era que decía recién del tiempo y del espacio? Vanessa, yo. Vanessa. También en lo que es la configuración de la identidad del yo corporal, intervienen la conciencia de espacialidad y la conciencia de temporalidad. Acá también es importante diferenciar lo que es el espacio físico, que tiene que ver con la habitación donde estoy, digamos, ¿sí? La silla donde estoy sentado, las distancias que puedo percibir. Es el espacio que va configurando mi identidad, contribuye a configurar mi identidad del yo corporal. ¿Por qué? Porque tengo noción de distancia, por ejemplo, ¿sí? Es a partir de esas vivencias que puedo incorporar la noción de espacio. Salvo que piense como Kant que ya vengo con esas nociones, ¿sí? Ahora, una cosa es el espacio topológico físico, digamos, y no estoy hablando de geometría cuando hablo de topología acá, y otra cosa es el espacio como lugar, que tiene que ver con los roles, y donde también tiene que ver con lo psíquico y lo social, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los roles, ¿sí? Pero eso es un espacio que tiene que ver con un lugar, ¿sí? Con un lugar que se ocupa. La conciencia de especialidad, que está más relacionada con lo que tiene que ver con la exploración del espacio físico, a partir de la exploración del espacio físico, es lo que contribuye a la construcción del yo corporal. De hecho, cuando se ve alterado justamente la autopercepción del yo corporal. Y por ejemplo, en cuadros maníacos donde no solo está lo expansivo del cuerpo, sino también del espacio en el que se está habitando, o al revés en la melancolía, donde el espacio es opresivo, ¿sí? Con más razón en las fobias y en los estados de angustia de las claustrofobias o de las agorafobias, donde fíjense cómo lo espacial, que no tiene que ver solo lo que puedo medir con un metro, sino también con mi vivencia y mi percepción en ese momento de lo espacial, que se va construyendo a partir de esa exploración física, pero luego se va viviendo también a partir de, voy a decir un pleonasmo, a partir de la realidad psíquica, ¿sí? En realidad toda realidad es psíquica. Ese es otro tema, pero toda realidad es psíquica, ¿sí? Toda realidad es fantasmática. Porque está mediada por el psiquismo, por decirlo de alguna manera. Bien, dicho esto, ahora sí vamos a ir a algunas alteraciones del yo corporal. Creo que ya vamos a ir terminando con las alteraciones del yo corporal, ¿eh? Algunas alteraciones primarias.
Me quedé pensando porque dentro de lo que es la conciencia de mismidad, después lo vamos a ver bien, pero recuerdan que, fíjense cómo todo esto tiene que ver con la conciencia de mismidad, que cuando se quiere evaluar el estado de conciencia en una guardia, por ejemplo, o en el momento de un accidente, se hacen las preguntas que tienen que ver con la orientación autopsíquica y alopsíquica. ¿Cómo se llama? ¿Se acuerda cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿Con quién está? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde estamos? Orientación auto y alopsíquica, ¿sí? Eso tiene que ver con medir el estado, evaluar el estado de conciencia. Bien, algunas alteraciones del esquema corporal. Anosognosia, tiene que ver con el desconocimiento. Es una alteración que puede ser de origen, en general es de origen biótico, pero también puede ser una patología psíquica. Tiene que ver con un desconocimiento de un déficit neurológico de etiología orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un daño orgánico, pero lo desconozco. En realidad, a ver, oh, tengo una parálisis en el brazo derecho, pero tengo una explicación para eso, ¿sí? Que no tiene que ver con la etiología orgánica, ¿sí? O porque lo desconozco, no está paralizado. No, no lo puedes mover, no, porque no lo quiero mover. Desconozco el déficit neurológico, ese déficit tiene causa orgánica, pero el desconocimiento de ese déficit en general también tiene causa orgánica. Por ejemplo, puede cursar con un Alzheimer, ¿sí? Entonces, la anosognosia tiene que ver con el desconocimiento de un déficit neurológico, ¿sí? Con el desconocimiento de una patología neurológica de causa orgánica. En cambio, la autopoagnosia tiene que ver con una pérdida en la conciencia de la localización de diferentes partes del cuerpo. Una persona a la que yo le pido que se señale la punta de la nariz y no se la puede señalar, ¿sí? O que localice la parte de atrás de la rodilla izquierda y no la puede localizar, ¿sí? Que localice con el dedo índice de la mano derecha, la parte de atrás, el rombo popliteo de la rodilla izquierda, por ejemplo, ¿sí? Cursan algunas demencias como la enfermedad de Pick. La asomatognosia son palabras muy parecidas, por eso nos detenemos. Anosognosia, autopognosia y asomatognosia son palabras bastante parecidas. Pero la asomatognosia, acuérdense de soma, somato, tiene que ver con vivencia de la separación del propio cuerpo, ¿sí? Y es propia de psicosis con delirios de negación. Hay otras alteraciones del esquema corporal y de la conciencia corporal que tienen que ver con la conciencia de mismidad, que tienen que ver con dispraxias, apraxias,
a pragmatismo, ya lo vimos a esto, no voy a abundar porque ya lo vimos, vuelvan a esos textos, y a pratognosia, que tiene que ver con la posibilidad de regulación de la actividad espacial a partir de la actividad corporal, por lo cual tengo que tener conciencia de mi esquema corporal, ¿sí? Hay otras alteraciones que tienen que ver con patologías ligadas al esquema corporal, que se dan por patologías en el lóbulo prefrontal del hemisferio derecho, por ejemplo, el síndrome de Anton-Babinski, el síndrome de Baring. El síndrome de Anton-Babinski tiene que ver con desconocimiento del hemicuerpo izquierdo y hemiplegia izquierda. Acuérdense del reflejo de Babinski, es el mismo Babinski. Y el síndrome de Baring, por ejemplo, tiene que ver también con la discoordinación entre lo que estoy mirando y el gesto necesario para alcanzar lo que estoy mirando, que tiene que ver con la ataxia, ¿sí? Pero está muy ligada a lo visual también, ¿sí? Y a lo cerebeloso. El dolor en miembro fantasma, relacionado con la persistencia de representaciones de partes del cuerpo que han sido amputadas, pero esas representaciones corticales todavía persisten, ¿sí? Por eso hablamos del homúnculo sensorial. Hablamos la clase pasada de la autoscopía y de la autometamorfosia y del síndrome de Capgras también. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Creo que podríamos terminar acá por hoy. Una cosita nada más, a ver. Sí. Vamos a terminar con yo corporal con el tema del tiempo, ¿sí? Estuvimos viendo, a ver, estuvimos viendo el yo como yo perceptivo y yo motor, que tiene que ver con identidad del yo corporal, del yo psíquico y del yo social. Lo que estuvimos desplegando y vamos a terminar de desplegar ahora es la identidad del yo corporal. Vamos a dejar para la próxima identidad del yo psíquico y del yo social como parte de lo que es la conciencia mismidad, ¿verdad? Que es la conciencia en sí, es la conciencia mismidad, es la conciencia de sí. Como parte de la identidad del yo corporal, que estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con integración de las nocias y mediatización afectiva de todo eso, organización psicomotriz, reflejos arcaicos, etcétera, etcétera, y todo lo que tiene que ver con las patologías y todo lo que tiene que ver con lo espacial, y vamos a terminar con conciencia de temporalidad, para terminar ahí con identidad del yo corporal. La conciencia de temporalidad también, más allá de lo que se pueda decir con Kant, tiene que ver con qué? Tiene que ver con un ir siendo con otros, tiene que ver con una exploración del mundo, tiene que ver con una construcción. Ahora, no estamos hablando solamente, y que es fundamental para la construcción del yo psíquico, la conciencia de temporalidad.
aunque la estudiemos como parte de la identidad del yo corporal. No se trata solamente de un tiempo cronológico medido con relojes, ¿sí? Estamos hablando, hay un tiempo biofísico que tiene que ver con los ritmos biológicos, tanto las estaciones como los ritmos circadianos, por ejemplo. Hay un tiempo psíquico que tiene que ver con la percepción, con la significación y con las vivencias, ¿sí? Y si no, pensemos cómo nos cambió la percepción del tiempo en cuarentena, ¿sí? Hay un tiempo simbólico que tiene que ver con las convenciones sociales. Hay distintos calendarios, calendario azteca, calendario actual, calendario gregoriano, hay distintos calendarios, ¿sí? Incluso, yo todavía conservo esto de luna china, porque fue hace como 2 años, o sea, hace un montón de tiempo, ¿no? Antes del COVID. Eh, Resulta que los chinos pusieron en órbita, a muy baja altura, en cierta región, un satélite eh, con luces LED muy potentes y alimentadas con energía solar. Eh, que iluminan cierta parte del territorio chino eh, no sé qué habrán querido hacer con eso, qué estarán haciendo con eso, pero el tema es que una construcción tecnológica, en definitiva, es un satélite con luz. O sea, una construcción tecnológica basada en lo simbólico empezó a alterar el bioma del lugar, alteró el ritmo circadiano de los animales del lugar. ¿Sí? Porque yo estoy originando otro tiempo a partir de lo tecnológico. Entonces, fíjense, o sea, estoy desde lo simbólico alterando el tiempo biofísico. ¿Sí? Pero esto viene desde el advento de la luz, ¿no? Porque ya era para estar durmiendo biológicamente como animal. Nosotros de esta hora, de hace Sí, mucho. claro, pero hay otros estímulos, pero se agregan estímulos en los momentos en que no deben estar. ¿Sí? Y también hay otro tiempo que es el tiempo analítico, que desde Lacan es el tiempo del futuro anterior, de la retroacción, y desde Freud es el après-coup. ¿Sí? Si yo no tengo en cuenta esto, no podría originar ningún cambio. Si yo considero que el tiempo es meramente algo lineal que se va sucediendo, no tiene mucho sentido que trabaje como psicólogo o psicoanalista, porque no voy a poder resignificar un hecho del pasado, por ejemplo. ¿Sí? No solo el pasado influye sobre el futuro, algo del presente o del futuro puede influir sobre el pasado o sobre el presente. Por ejemplo, la expectativa de ocurrencia de algo que todavía no ocurrió, pero va a ocurrir en el futuro, puede modificar mi presente. Entonces el tiempo es lineal y para algunas cosas me conviene pensarlo como lineal, pero para otras no. Y definitivamente para lo que es la conformación de la conciencia de temporalidad que tiene que ver con la identidad psíquica, si se puede decir identidad, y la conformación del yo corporal y del yo psíquico, definitivamente tenemos que tener en cuenta un tiempo biofísico porque hay ritmos circadianos, tenemos que tener en cuenta un tiempo psíquico que tiene que ver con vivencias y que tiene que ver con
percepciones y que tiene que ver con anticipaciones, y tenemos que tener en cuenta un tiempo simbólico, que es el tiempo de los calendarios, de los relojes y de la tecnología, ¿sí? Hay un libro muy interesante sobre esto que, si a alguien le interesa en algún momento y se lo cruza, peguen un vistazo, que es La flecha del tiempo, de Ilya Prigogine. Bien, alteraciones de la conciencia de temporalidad. Estuvimos hablando de alteraciones de la conciencia de espacialidad, ahora vamos a hablar de alteraciones de la conciencia de temporalidad, y ya hablamos antes de alteraciones del yo corporal en sí mismo, ¿no? Con la somatognosia y todo eso. Alteraciones del tiempo actual. Por ejemplo, en esquizofrenias, aceleración, ausencia o detención o desensamblamiento del tiempo. Yo creo que les conté el caso de un paciente para el cual la gota de una ducha caía en cámara lenta. ¿Sí? ¿Cómo puede ser? Y sí, la vivencia es esa. Alteraciones en la extensión del tiempo pasado, déjà vu. Déjà vu es, todos sabemos lo que es el déjà vu, pero es, esto que está pasando ya pasó. Déjà vu. Sí, esto que estoy viviendo ya lo viví. ¿Sí? Pero ¿cómo ya lo viví si lo estoy viviendo? Y alteración de la conciencia del tiempo futuro, que tiene que ver, se ve cada vez más en la clínica, por lo menos a mí me están tocando. Alteraciones de la conciencia del tiempo futuro que tienen que ver con todos esos cuadros de ansiedad, qué va a pasar, que tienen que ver tanto con ilusiones como con angustias, ¿sí? Y depresiones. Y con esas vivencias de incertidumbre, que también generan mucha angustia. Entonces eso también es alteración de la conciencia del tiempo, pero en este caso de un tiempo futuro. Bueno, vamos a terminar hasta acá con conciencia. Para la clase que viene vamos a ver identidad del yo psíquico e identidad del yo social. Y ya vamos a ir terminando con conciencia, y creo que después viene motivación. Bueno, gente, empiecen a leer porque dentro de poco viene el examen. No sabemos cuándo. Alguien me preguntó por mail, todavía no tenemos la fecha. Estudien, seguramente va a ser choice. Estudien mucho, porque no les van a servir las preguntas del año pasado, que las tienen. Mírenme a los ojos. ¿Quién tiene? Pasame. Yo no las tengo. Mírenme a los Francisco, pero ojos. Si querés pasarla. El que la Bueno, tiene, que la porque tiene, la porfa, la está pasando, please. Por favor, porque Nadie la tiene, profe. No tenemos las preguntas, profe. Dale, en época de redes sociales, de captura de pantalla, vamos, gente. Esperen. Habremos dormido, pero no las Pero en tenemos. serio, Aparte, no las profe, tenemos. Dale. Digamos la verdad, ¿qué profesor toma, estando en pandemia, las mismas preguntas 2 años consecutivos? No lo hacen, ¿para qué las vamos a pedir? Tal cual, y no. No lo hacen. Mirá el razonamiento con el que me lo Somos quieren más vender. rápidos. Bueno, de todas maneras, todavía no les puedo dar fecha porque estamos en este momento, de hecho, Iris está generando nuevas preguntas. Así que no tenemos que hacer nuevas preguntas. ¿Qué le vamos a hacer? Profe, las Igualmente, alteraciones del yo independientemente de corporal. que haga preguntas nuevas o no, estaría buenísimo poder tenerlas para ver cómo son y cómo las toma, aunque los que ya lo tuvimos el cuatrimestre pasado tenemos una idea. Pero sinceramente yo no las tengo, ojalá las tuviera. Todo bien. Las preguntas, hay otra consulta que ahora doy pie a esa consulta y ya terminamos. Dos cosas. Gracias, Jimena, ¿eras?
Sí, ¿quién está hablando? Sí. Sí, Jimena, profesor. Ahora los veo con los nombres, por eso. Las preguntas van a ser del mismo estilo de las que ya respondieron el 90 y pico % de la gente que está en esta materia. Los que no, solidariamente, intercambian con los que no cursaron esta materia conmigo. Va a ser multiple choice. Elección múltiple, unir con flechas, ese tipo de preguntas, como las que vimos en Neuropsico, exactamente igual, pero de psicoficio. De todos modos, seguramente para la clase que viene, depende de cuánto veamos también, vamos a tener de vuelta el trabajo práctico obligatorio. El que no lo presenta no puede dar el examen, que va a constar de generar ustedes preguntas de multiple choice, de psicoficio, ¿sí? Que es una manera de estudiar por un lado, porque tienen que leer los textos, y también de habituarse a la gimnasia del choice, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Esa y la que está pendiente y terminamos acá, porque si no, el recreo de tan cortito... No, quiero saber si yo me estoy basando en hacer el resumen del libro. Las preguntas salen de ahí, ¿no? Para las que son del parcial. Ya te están diciendo, dale. Ya sabés que sí, Romina. Salen del libro. A ver, lo digo siempre, lo voy a decir una vez más. Esto se está grabando, lean mis labios, soy redundante. Ya todos saben. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Viste? Las preguntas salen del libro, de las clases grabadas, de los papers, de los foros, de todo lo que se comparte en Canvas. De todo eso salen las preguntas. ¿Está? Ok, ok. ¿Sí? Bien. Última, pues puede ser un segundito. Yo no Eh, hice neuro con ustedes. Yo no hice neuro en esta universidad. Ajá. Así que si alguien puede compartir alguna evaluación de neuro como para tener una idea para psicoficio, por favor. Hay capturas de pantalla de neuro, eso lo sé, porque me discutieron una pregunta y me pasaron la captura de pantalla. Así que hay capturas de pantalla de neuro, no se hagan los que no, algunos están asintiendo, ¿sí? Está muy bien. Bueno, Adriana, pregúntale a tus compañeros y en el grupo de WhatsApp seguramente se compartirán, ¿sí? Para que veas Gracias, la profe. modalidad, para que veas la Claro. modalidad. Sí, sí, porque Evidentemente el contenido va a ser otro. para Pero, algunos docentes choice es una cosa, multiple choice es otra. no, por eso. Entonces, bueno, a ver cuál es la línea que sigue. Gracias. Por eso le estoy dedicando un poco más de tiempo para refrescar y para los que no cursaron antes o no dieron el parcial así, no es difícil, realmente no es difícil. Es re difícil. No es difícil. Es más, Las milanesas. ponemos media hora y lo responden entre promedio 20 a 25 minutos en general. Así que bueno. Bueno, gente, nos vemos el martes que viene. Cuídense mucho. Y bueno, lean, está el foro y listo. Que cenen Chao. lindo La y que semana. estudien mucho. Chao. Gracias. Cuídense. Chao. Buenas noches. Chao, gracias, Hasta profesor. luego.